Vamos a poner el Visual Studio, que es con el que voy a explicar hoy. A ver, hoy quería, en lugar de seguir avanzando en temas de programación, quería explicar algunas cosas sobre cómo funciona un proyecto de Visual Studio, que la verdad es que a lo largo de estos 2 años no he explicado mucho. Y para no complicar demasiado, yo lo que he hecho, cuando ya los proyectos se han complicado, se complican cuando usamos librerías, lo que he hecho ha sido hacer yo el proyecto, configurarlo y daros un archivo comprimido que solo tenéis que descomprimir y ahí tenéis todo configurado. Pero claro, no quiero dejaros así y que digáis, yo no voy a ser nunca capaz de entender muy bien qué es lo que hay dentro de un proyecto y cómo se configura eso. Entonces, aunque es bastante complicado, hoy quiero daros algunas pautas para que, bueno, por lo menos sepáis, tengáis una idea, ¿no? Y cuando vosotros queráis meteros ahí, investigarlo un poco a fondo, tengáis algunas ideas, unos conceptos básicos que os permitan hacer eso por vuestra cuenta. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo abierto un proyecto, es un proyecto de primero de bachillerato, pero bueno, da igual, bueno, sirve para cualquiera. Esto es como los proyectos que os descargáis, las plantillas que os descargáis y después descomprimís, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Es la carpeta de un proyecto. ¿Qué hay aquí dentro? Bueno, hay varias carpetas, aquí una serie de archivos. Aquí archivos que ya conocéis importantes son este, que es un archivo de tipo solución de Visual Studio, y esto que es un archivo de tipo proyecto de Visual Studio C++. Vosotros sabéis que haciendo doble clic en cualquiera de estos se os abre Visual Studio y os abre el proyecto. ¿Qué es lo que hay en estos archivos? Estos archivos no hay ni código fuente, ni código máquina, ni nada de eso. Aquí lo único que hay es información que Visual Studio utiliza para saber qué archivos componen este proyecto, cómo se compila este proyecto, que tiene información de configuración del proyecto. Y eso solo le sirve a Visual Studio. Por eso, al principio algunos, cuando me entregaban las prácticas, me entregaban este archivo, el archivo de la solución. Claro, yo abro esto y no puedo ver, no, lo único que veo son configuraciones de Visual Studio, que me dice, el código fuente de este proyecto está en este archivo. Y las librerías están en esta carpeta, pero no tengo ni el código fuente, ni las librerías, ni nada. Solamente información que Visual Studio utiliza para compilar. Vale. Y eso lo crea automáticamente Visual Studio cuando tú creas un proyecto. Entonces, ¿cuál es la carpeta más importante? Pues la carpeta más, bueno, luego hay una serie de archivos que no voy a explicar mucho. Bueno, también aquí hay unas carpetas ocultas. Sabéis que en Windows se pueden ocultar carpetas. Yo le digo aquí que me enseñe todo, también los ítems ocultos, pues me enseña estas dos carpetas ocultas. Esta. Hay un convenio que es las carpetas ocultas, ponerles el nombre empezando por un punto. Pero bueno, entonces esta carpeta la crea Visual Studio y tiene información que la guarda temporal para que sea más rápido trabajar con el proyecto. No es esencial, que yo la podría borrar y todo funcionaría. Y esta carpeta es de un programa que se llama Git, que no hemos visto, pero que es bastante interesante y que en algún momento tendréis que aprender si os dedicáis a esto de la programación. Y bueno, pero no voy a explicar muy bien mucho qué es porque no tenemos tiempo. Pero bueno, yo voy a mantener ocultas esas carpetas que no las queremos. Windows tiene esa posibilidad de marcar una carpeta como oculta, bueno, tienen todos los sistemas operativos, marcar una carpeta como oculta para no verla habitualmente. Aunque luego si quieres puedes mostrarla. Entonces, carpetas importantes. La más importante es esta. src contiene el código fuente. Entonces, abro esta carpeta, lo que tengo es un archivo que dentro tiene el código fuente, main.cpp. Ahí está pues, el código fuente. Esto que vemos aquí, este archivo, como veis aquí el nombre es main.cpp y está justamente en esa ruta de acceso. Y esto es lo que contiene ese archivo, es texto. Es un archivo de texto. Vale, volvemos arriba. Eso es lo único que contiene esa carpeta. Es decir, ¿por qué una carpeta para un archivo? Normalmente una carpeta la creamos para agrupar varios archivos. Vale, pues porque normalmente un programa no tiene un solo archivo de código fuente. En cuanto el programa es un poco largo, el código fuente se divide en trozos para que sea más manejable. Nosotros eso no lo hemos hecho. Siempre ponemos todo el código fuente en un archivo, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que hay una carpeta donde estén todos los archivos que tienen el código fuente. Vale. Siguiente carpeta, OBJ. Ya es que estoy yendo al revés, pero bueno, porque es lo que me interesa, porque aquí vamos a entrar en lo complicado que son las librerías. OBJ es una, bueno, vamos a abrirla para ver qué contiene. Tiene dos carpetas que se llaman debug y release.
Y si abrimos una de estas, bueno, vemos que hay aquí unos archivos con nombres muy raros. Vale, todos estos archivos que hay dentro de esta carpeta, tanto en esta como en esta, todos esos archivos son simplemente archivos temporales que utiliza el compilador para hacer más rápida la compilación. Si yo borro esta carpeta, no pasa nada. No estoy borrando ninguna información importante. El compilador va a compilar. Lo único es que cuando el compilador hace la primera compilación, cuando compila por primera vez, guarda aquí eh, como trabajo parcial que ya tiene hecho para posteriores compilaciones. Vamos a ver, tú normalmente escribes un programa, compilas, luego modificas un poquito, vuelves a compilar, pero no has modificado el programa entero. Entonces, Visual Studio lo que hace es que las partes de código que no has modificado, pues ya guarda el código compilado para no tener que volver a compilarlo. Por eso la primera compilación siempre es la más larga, la que más tiempo tarda. En cambio, las siguientes compilaciones, como ya tiene aquí cosas compiladas, pues tarda menos. Si yo borro esta carpeta, no pasa nada, simplemente Visual Studio va a buscar, va a ver que no tiene ningún archivo temporal y va a volver a compilar desde el principio como si no hubiese nada hecho anteriormente. Vale, o sea, esa carpeta tampoco es muy importante, aunque bueno, siempre se tiene porque siempre tenemos el interés de que la compilación sea lo más rápida posible. Vale, y aquí entramos ya en la parte complicada, que es la parte de las librerías. Entonces, vamos a empezar por esta. Include. Pues aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo archivos que contienen código fuente, pero fijaros que no se llaman .cpp, sino .hpp o .h. ¿Y qué es lo que tienen esos archivos? Tienen código fuente. Pero vamos a abrir un archivo, por ejemplo, aquí en esta es la librería que tiene todo lo de los gráficos. Aquí tenemos, por ejemplo, window.hpp. Si abrimos ese archivo, vamos a ver que solo tiene includes, o sea, no tiene nada. Entonces vamos a abrir dentro de Windows, fijaros la cantidad de archivos, cómo está esto todo dividido en archivos para que sea más manejable. Y vamos a abrir, por ejemplo, este archivo, mouse.hpp. Lo voy a abrir con un editor de texto normal. Vale, entonces aquí tenemos este archivo, el mouse.hpp. Tiene muchos comentarios, como veis, para que se entienda mejor el código. Esto en código así más o menos profesional, pues se suele hacer. Para que se entienda bien el código, hay más comentarios que código. ¿Vale? Entonces aquí veis algunas de las funciones que habéis utilizado. Por ejemplo, esta función, pues los que hayáis manejado el ratón, la habéis utilizado. Bueno, pero aquí no está la función, esta está dentro de un comentario, como veis. La función está, a ver si la encuentro, más abajo. Supongo. No, más arriba. Aquí tengo set position, get position, aquí. Es button press. Esa función está aquí. Pero no sé si os dais cuenta, esto sí que no es un comentario, esto es código. No sé si os dais cuenta de que aquí hay un punto y coma y no tenemos el cuerpo de la función. O sea, no está la función definida. Está el tipo de valor devuelto. Bool. Bueno, una palabra clave que no hemos estudiado, static, que da igual. El tipo de valor devuelto, un booleano. El nombre de la función y los argumentos. El argumento es de tipo button. Este tipo está definido un poco más arriba, ¿vale? Y nos dice pues, cuáles son los botones. ¿Veis? Aquí está definido el tipo button, con una cosa que se llama enum, que no hemos estudiado tampoco. Pero aquí están los botones que tú puedes poner ahí, como argumento. Y ya está. Y no nos pone qué hace la función. O sea, no están las sentencias de la función. No está definida la función. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde está la definición de esta función? Pues la definición de esta función no está. No está aquí. ¿Por qué? Porque ya está compilada. El asunto es que esta función está compilada. Y el código máquina correspondiente a esta función está en otro archivo. ¿En qué archivo está ese código máquina correspondiente a la función? Pues ese archivo, código máquina correspondiente a esa función, está aquí. Aquí dentro de este archivo. Bueno, y de este también, porque hay dos versiones. Y luego explicaré por qué. Ahí dentro está, ya compilado, junto con todas las demás funciones que están definidas dentro de esa carpeta window. Todas las funciones están ahí ya compiladas. ¿Eso por qué se hace así? Pues porque de esa manera, cuando yo compilo mi programa que está utilizando esa función no tengo que volver a compilarla, sino que el compilador sabe, y ahora explicaré un poco cómo lo sabe que el código correspondiente, el código máquina correspondiente a esa función está en este archivo y lo que hace es cogerlo de aquí. Ya no tiene que volver a compilar la función. Vale, entonces uno dice, bueno, y si es así, ¿para qué necesitamos incluir la definición de la función? O sea, esto sí que lo incluimos como código en nuestro programa, en nuestro código fuente,
La sentencia include basics.hpp, que parece muy inocente, incluye muchísimo código. Todos estos archivos, este archivo que estamos viendo entero, se incluye en nuestro archivo. Es verdad que la mayoría son comentarios, el compilador los ignora, pero todo esto se incluye y el compilador tiene que revisarlo y compilar. Entonces, ¿para qué incluimos esto si no hay nada que compilar aquí? Porque no está la definición de la función. Bueno, esto lo incluimos por dos razones. Una, para que cuando yo utilizo esta función en mi programa, el compilador sepa si la estoy usando bien o no. Esa es una razón muy principal, porque el compilador sabe si el valor devuelto corresponde con el uso que yo estoy dando al valor devuelto de la función y si el tipo de variable que yo estoy poniendo como argumento corresponde con lo que tengo que poner en la función. Y si no corresponde, pues me dará un error de compilación. Y me dirá, esa función no corresponde, el tipo de argumento no corresponde o algo parecido. Y la segunda necesidad que tiene el compilador de tener esta definición es tener el nombre de la función para poder localizar el código máquina correspondiente dentro del archivo ese que hemos visto donde estaba compilado. Es un archivo, los archivos donde está compilado, fijaros que terminan en .dll. DLL significa Dynamic Link Library, librería de enlace dinámico. Ahí está el código y ahí está el código y ahí está y lo localiza, el compilador localiza el código utilizando el nombre de la función. Vale. Entonces aquí entra un segundo tipo de archivo, para que veáis que esto es todo un poquito complicado, ¿no? O sea, en include tenemos esos archivos .hpp que se llaman archivos de encabezado, que contienen solamente el encabezado de las funciones, no contienen el código completo de la función, aunque bueno, también pueden contenerlo. Por ejemplo, ticlib.h tiene muchas funciones que están ahí definidas completamente. Pues se incluyen y se compilan de nuevo. Entonces, cuando el encabezado contiene el código de la función, entonces la compilación es más lenta porque ese código, digamos, no está precompilado. Son librerías que no están precompiladas. Eso normalmente se hace con librerías que no son muy grandes. Y se hace para que sea más fácil utilizarlas. Cuando la librería es un poco grande, se utiliza este otro sistema en el que el archivo de encabezado solo tiene el encabezado de la función y el código máquina ya está en otro archivo que es el .dll. Vale. Entonces, en include está solamente los encabezados. En exe, como habéis visto, están los archivos DLL donde está el código. Ahora explicaré por qué están en esa carpeta exe, que en teoría es la que utilizamos para ejecutar el programa. Vale, pero hay otra carpeta que se llama lib, que si la abrimos, vemos que tiene un montón de archivos .lib. Por ejemplo, tiene este archivo window.lib, con muchas versiones. Yo no voy a explicar por qué tiene varias versiones. ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Lo que hay ahí dentro es un mapa. Es un mapa que le dice al compilador cada nombre de función que está precompilada, en qué posición del archivo DLL se encuentra su código máquina correspondiente. Entonces, cuando el compilador se encuentra con la función thisButtonPressed, lo que hace es que busca este archivo .lib y en este archivo .lib se encuentra, vale, esa función está definida en el archivo sfml window .dll y en tal posición. Entonces ya sabe dónde tiene que encontrar el código máquina correspondiente a esa función. O sea que se utilizan tres archivos para una función, una librería. El archivo de encabezado que está en la carpeta include. El archivo que tiene solamente el encabezado de la función. El archivo .lib que está dentro de la carpeta lib, que le dice al compilador dónde se encuentra el código máquina correspondiente a esa función. Y por último, el archivo .dll que está en la carpeta exe, que contiene el código máquina de esa función. Como veis, el proceso es un poquito complejo. Entonces, Manuel, sí. cuando nosotros ya en el proyecto mirábamos la definición de la función, ¿a qué archivo nos llevaba? O sea, Sí. había como una opción de mirar la definición para ver en qué te habías equivocado. ¿A qué archivo íbamos? Algunas funciones sí, porque está el archivo fuente incluido en la librería. O sea, porque está el código de la función incluido en la librería. O sea, vamos a ver, como os he dicho, hay dos tipos de librerías. Hay algunas que están precompiladas y otras que no. Yo ahora os he enseñado una que está precompilada, ¿no? Todo lo que está aquí dentro está precompilado. Pero estos archivos de aquí, en cambio, no están precompilados. Entonces, por ejemplo, este archivo contiene, si lo abrimos, veremos que este sí que contiene
definiciones de funciones. ¿Veis? Por ejemplo, keep window open. Pues aquí tenéis el código de keep window open. Pues cuando el compilador busca la definición de una función, él sabe dónde están los archivos fuente, los archivos de encabezado, busca en ese archivo, y si ese archivo tiene un archivo donde está la definición de la función, lo busca también. Toda esa información en el proyecto está, de dónde están los archivos. Ahora, si tú buscaras la información de isButtonPress, no la vas a encontrar, porque no tenemos los archivos fuente de esa librería instalados. Se pueden instalar. O sea, tú puedes al instalar la librería, puedes decir, quiero tener también el código fuente completo. O sea, quiero tener también los archivos de código fuente donde están las definiciones de las funciones. Pero nosotros eso no lo tenemos así. ¿Vale? Vale, vale, perfecto. Entonces, continúo un poco para entender todo el proceso este de las librerías. Hay dos tipos de librerías. Hay librerías estáticas y dinámicas. ¿Y cuál es la diferencia? Y de hecho eso se ve aquí se ve muy claramente. Vamos a ver, fijaos, este archivo .lib, os he dicho antes, este de aquí, contiene solamente un mapa donde le dicen qué posiciones del DLL se encuentra el código máquina correspondiente a las funciones. ¿Vale? Fijaros que ocupa 36K, es muy poco. Ahora, fijaros en este otro archivo, que es el equivalente a este, pero en versión estática. 1 megabyte, que ocupa 20 veces más, 30 veces más. ¿Por qué? Porque este archivo sí que contiene el código máquina. Esto es lo que se llama una librería estática, que en el mismo .lib he metido el código máquina. En lugar de separarlo en un archivo DLL, en el mismo archivo lib tengo el mapa y tengo también el código máquina. ¿Esto para qué se usa? Esto se usa porque hay dos maneras de utilizar ese código máquina en los programas, que es estática o dinámica. Estática significa que el compilador, cuando quiere utilizar la función, se va al archivo donde está el código máquina y lo copia en el archivo ejecutable. Lo copia, el código máquina. Sin embargo, hay otra opción, que son las librerías dinámicas, que es lo que más se utiliza, que es que el compilador no copia el código máquina de la función en tu archivo ejecutable. Es decir, que aquí, en este archivo ejecutable, ¿vale? O en este, ahora explicaré por qué hay dos, y además con tan distinto tamaño, no está en este archivo ejecutable no está el código máquina de la función isButtonPress, aunque la función se haya utilizado. Entonces, cuando yo ejecuto este archivo, ¿cómo se ejecuta esa función si no está el código máquina? Lo que hay es un enlace, hay un salto a otro archivo que se carga en la memoria simultáneamente. Y cuando yo ejecuto este archivo, Windows sabe, porque en el archivo ejecutable al principio está así escrito, que tiene que cargar simultáneamente ciertos archivos DLL donde está el código máquina correspondiente a algunas funciones a las que se va a llamar. Y una de ellas es esta. De manera que este archivo, para ejecutarse, necesita a este archivo. De hecho, si yo aquí ahora, vamos a hacer una prueba para que entendáis qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, si yo ejecuto este archivo, pues se ejecuta un poco lento porque este ordenador es un poco lento, ¿vale? Esto es una práctica que están haciendo los de... Vale, pues se ejecuta esto. Muy bien. Pero si yo ahora me voy aquí, a este archivo, y le cambio el nombre, simplemente le añado aquí una Z, y ahora ejecuto, me da un error y me dice el programa no se puede iniciar porque el archivo SFML Windows D2DLL no se encuentra en su ordenador. Es decir, que cuando yo ejecuto el programa, Windows automáticamente ha cargado en la memoria también ese archivo DLL. Y sin ese archivo DLL, el programa no funciona. Porque mi archivo exe no contiene el código máquina correspondiente a muchas funciones que están ahí. Solamente contiene llamadas a esas funciones. Instrucciones de esas de código máquina de salto, que estudiamos al principio. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que cuando yo quiero distribuir mi programa, tengo que incluir las librerías de DLL. También significa que estas librerías tienen que estar accesibles cuando yo ejecuto el programa. Una forma de que estén accesibles es lo que hemos estado haciendo nosotros, que es ponerlas en la misma carpeta donde está el archivo ejecutable. Entonces ahí siempre el archivo ejecutable busca. Si no las encuentra ahí, busca en otras ubicaciones del sistema operativo. Dentro de la carpeta Windows, el sistema operativo hay un montón de DLLs, porque hay programas que instalan ahí los archivos de librería, porque son archivos de librería que utilizan varios programas para no tener que tenerlos duplicados. ¿Vale? Entonces, si yo quiero mi programa que he hecho, que me ha gustado mucho, y quiero que mis amigos lo vean, ¿yo qué tengo que darle a mis amigos para que puedan ejecutarlo? Tengo que darles esta carpeta entera, ¿vale? Porque ahí está el ejecutable, ahí están todas las DLLs donde está el código
que mi ejecutable tiene que buscar. Y además están las imágenes que también necesita mi programa. Bueno, aquí hay algunos archivos que no son importantes. Esto los podría borrar, ¿vale? Esto simplemente los ejecuta para que vaya más rápido la ejecución y también para una cosa que es la depuración que vamos a ver ahora. Vale. Esto es el tema de las librerías. No sé si más o menos os habéis hecho una idea de cómo funciona. Es un poquito complicado, pero bueno, que tengáis una idea, ¿no? De qué es una DLL y cómo funciona. Antes, vamos a volver al proyecto. Fijaros que para que el compilador compile, hay que decirle dónde están las cosas. Y entonces, esto está configurado. Si tú inicias un proyecto nuevo, escribes este código fuente y copias esas carpetas y le das a compilar, te va a empezar a dar un montón de errores de que no encuentra muchas cosas. Muchas funciones no encuentran las definiciones. ¿Por qué? Porque hay que decirle a Visual Studio dónde están las cosas. Porque esos nombres de carpetas, lib, src, include, no son estándares. Esos nombres los he puesto yo, son típicos, pero tú puedes poner otros nombres. ¿Cómo se configura eso? Eso se configura aquí, ¿vale? En las propiedades del proyecto. Entonces, si yo abro las propiedades del proyecto y me voy a la general, aquí, entonces veo que aquí tengo, por ejemplo, especificado que el directorio de salida es el nombre del proyecto, el directorio del proyecto, seguido de exe. Ese es el nombre de la carpeta donde se van a guardar los archivos compilados, o sea, el .exe. Pero yo eso lo puedo cambiar y decir que me lo guarde en otra carpeta. El directorio intermedio es donde se guardan los archivos temporales de compilación. Ese es el OBJ, ¿vale? Y aquí veis que pone OBJ. También puedo cambiar el nombre del archivo de salida. Yo puedo decir, yo quiero que el archivo de salida, el ejecutable, se llame de una manera o de otra. Aquí he puesto el nombre del proyecto, un guión y una D. Ahora explicaré por qué lo del guión y la D. Bueno, pues eso, aquí es donde especifico los directorios. Otro sitio donde especifico más directorios es aquí. Por ejemplo, aquí le digo, ¿dónde están los archivos de encabezado? Aquí, la carpeta include y también en la carpeta external, que no he explicado lo que es, pero que también se utiliza. ¿Dónde están el código fuente? En la carpeta src, también en external. Aquí estoy usando unas librerías un poquito. ¿Y dónde están los archivos de librería? Los .lib. Pues están aquí. Bueno, esto no se ve, pero si ampliamos, aquí está, no se llega a ver. ¿Qué más? Aquí está, ¿no? El .lib. Las otras son carpetas estándares que lo utiliza para las librerías estándar. Entonces hay una serie aquí de... Bueno, hay otra cosa más que tenemos que poner en el enlazador, en input. Tenemos que decirle también cuáles son los nombres de los archivos .lib que queremos usar. Porque no simplemente le decimos la carpeta y él busca, no. Tenemos que decir cuáles son los archivos que tiene que buscar, que son todos estos. Esto es la configuración que hay que hacer. Como es lo único que hay que decirle al compilador es dónde están las cosas. En realidad eso es lo que hay que decirle. Vale, aquí hay un dato un poco que tampoco hemos usado mucho, pero que os habéis encontrado algunos, que es esto de la configuración. ¿Qué es esto de la configuración? Esto de la configuración es, yo cuando compilo, puedo compilar en varios modos. Aquí en concreto en dos modos. Vamos a resumir, aunque podríamos crear más, en dos modos. Modo debug y modo release. ¿Eso qué es? Eso es que cambia un poco la compilación. Fijaos en la carpeta exe. Vamos a volver a la carpeta exe y vamos a ver que yo aquí tengo dos archivos ejecutables. Este, que ocupa 56K, y este, que ocupa 1200. O sea, estos son 20 veces más, ¿no? Más o menos. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Y por qué hay dos? Hay dos porque yo he compilado este programa en dos modos, en modo debug y en modo release. El modo debug, lo que hace el compilador es que dentro del archivo ejecutable introduce mucha información que no es necesaria para ejecutar el programa, pero que sí que es necesaria si yo quiero ejecutar el programa paso a paso y viendo qué es lo que está ocurriendo con las variables. Eso es lo que se llama depurar un programa. Entonces, para que veáis cómo funciona una depuración, que por cierto es una herramienta muy útil, que tampoco hemos tenido tiempo de... Voy a poner aquí, esto se llama un breakpoint. Lo que le estoy diciendo es que yo ahora voy a ejecutar el programa en modo depuración y entonces cuando llegue a esta instrucción se va a parar la ejecución. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Le doy aquí a debug y le doy aquí a start debugging, o sea, ejecutar depurando. Y al ejecutar depurando, ahora el programa se ha ejecutado hasta aquí y aquí se para. Y al pararse aquí, tengo mucha información. Por ejemplo, aquí tengo las variables que ahora mismo están creadas, que son estas tres. Y puedo ver los valores de esas variables, que son objetos. Entonces puedo ver los valores de todos los miembros. Puedo ver, bueno, muchísimas cosas, incluso las direcciones de memoria donde están, el contenido de la memoria. Entonces yo ahora podría ejecutar este programa paso a paso. Y ahora le puedo decir al depurador que quiero avanzar a la siguiente instrucción. ¿Vale? Entonces avanza a la siguiente instrucción. En este caso empieza a ejecutarse porque no he puesto más breakpoints. ¿Vale? Voy a terminar ya. Entonces,
cuando yo compilo, yo aquí puedo elegir si quiero compilar en un modo o en otro. ¿Vale? Y las propiedades del proyecto también las establezco para un modo y para otro. Puedo cambiar y que haya propiedades distintas. También puedo decirle no, propiedades que son para todas las configuraciones. ¿Vale? Fijaros, aquí son diferentes porque los archivos de librería para depuración y no depuración son diferentes. Porque los archivos de librería de depuración incluyen en el código máquina la información de depuración para que puedas depurar, con los nombres de funciones, nombres de variable y todo eso. Bueno, otra cosa que hay son las plataformas. También te deja elegir dos plataformas para compilar. x86 son para los procesadores antiguos de 32 bits, bueno, antiguos, de hace unos años. Ahora mismo cualquier ordenador que no sea bastante antiguo ya es de 64 bits. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo casi siempre compilamos en 32 bits porque un programa compilado para un procesador de 32 bits se puede ejecutar en un procesador de 64 bits, pero al revés no. Pues si lo compilas en 32 bits, estás seguro de que se va a poder ejecutar en cualquier ordenador. Si lo compilas en 64 bits, solamente en los ordenadores nuevos. Bueno, pues esas son también dos cosas que era bueno que conocierais. Vale, espero que con esto conozcáis un poquito más el compilador y ya está. Este era mi objetivo para la clase de hoy.